Hola, ¿qué tal? Estamos en Punto de Emancipación y hoy tenemos el enorme placer de estar con Juan Carlos Monedero, que ha sido un cofundador de Podemos, un testigo excepcional de toda la experiencia política española y un referente de España y de Latinoamérica. Juan Carlos, gracias por estar acá. La primera pregunta que te quiero hacer, que normalmente se la hacemos a todas las personas que están involucradas como tú, es, bueno, tú eras docente, eres un lector de las teorías políticas, tenías una cátedra y después sucedió todo lo que sucedió, el 15M, Podemos. ¿En qué modificó tu relación con la lectura el nuevo tipo de práctica política que te implicó y te concernió en distintos ámbitos de tu experiencia? Hola Jorge, gracias por invitarme. Nos la jugamos en estos espacios, es decir, Sí, que los grandes mantenedores del sistema tienen tantos medios y nosotros tenemos estas pequeñas estos recursos. trincheras, pero que son relevantes, no son relevantes. Eh, Mi facultad siempre ha sido una facultad, la de Ciencias Políticas de la Complutense, con un pie en la teoría y un pie en la práctica. Siempre ha habido como una constante histórica de intervenir, pero con referencias de seguidores de Ortega y Gasset, es decir, la gente que se movilizó en su momento para traer la Segunda República, la gente que luchó contra el franquismo. La cátedra de Ciencia Política deriva, ¿no?, de la cátedra de Derecho Constitucional, donde estaba Tierno Galván. Es decir, hay un continuum de intervención y yo lo heredé. Vamos a aclarar para los oyentes de América Latina, Tierno Galván, un gran alcalde de Madrid, traductor de Wittgenstein y exiliado junto con García Calvo y Aranguren del franquismo. Perdona, Y sí. que en solidaridad una persona que es muy olvidada, pero que fue una persona muy, muy grande, ¿no? Álvarez. Pero bueno, esa es otra historia. Porque en solidaridad hubo también más profesores, ¿no?, Sí. que decidieron salirse de la Universidad Española, convirtiéndose en un sitio todavía más pobre. Bueno, la facultad mantuvo siempre esa tensión, yo la heredé y siempre he tenido un pie en la práctica y un pie en la teoría acompañándolo, ¿no? Peleas. Y es verdad que la facultad estuvo muy implicada en el 15M, ¿no? Sí, Fue uno de los impulsores de aquello. Juventud sin Futuro nace en la de la facultad. facultad, sí. Y bueno, pues siempre ha sido un referente. Fíjate qué curioso, uno siempre como docente tiene la duda de para qué sirve dar clases, la universidad está muerta, esto no sirve para nada, hasta que de repente con el tiempo uno mira el 15M o después la fundación de Podemos y entiendo por qué a la derecha le producía tantos sinsabores, ¿no?, que la Facultad de Políticas existiera. Porque desde la lógica también de la derecha, desde la lógica neoliberal, ellos saben lo que son los dispositivos intelectuales. Ellos saben que el modelo neoliberal lo hicieron a través de think tanks, de tanques de pensamiento, Sí. de revistas, de traducciones. Y claro, y de repente había un espacio en la facultad que nosotros no le dábamos importancia, pero que ellos sí. Y tenían razón, porque era importante. Porque hizo el 15M, ¿no?, y porque hizo después Podemos. Fíjate que una vez Pablo Iglesias, en una discusión cuando estaba yo en la ejecutiva de Podemos, me dijo: Juan Carlos, de esta vamos a salir mejores politólogos y peores personas, porque estábamos empezando a luchar contra demasiado sinvergüenza, ¿no?, donde nos dimos cuenta y habíamos sido ingenuos después de haber explicado tanto, ¿no?, cómo se comporta la derecha. Y fíjate, después de explicar, porque lo conocíamos, lo que fueron las dictaduras del Cono Sur, después de haber explicado el franquismo, después de toda esa reflexión teórica, tuvimos que experimentarlo en la práctica para darnos cuenta de que el poder todavía es más cabrón de lo que te imaginas, ¿no? Todavía es más implacable y no repara en ningún tipo de línea roja si considera que tiene que acabar contigo. La conclusión a tu pregunta es que creo que se me ha generado un enorme problema con la ciencia política, porque ya no soporto la ciencia política que no aterriza. El otro Bueno, día discutía con un compañero que ha escrito sobre el sorteo como un elemento importante, ¿no?, para aplicarlo. Nosotros que estamos dándole vueltas a cuál es la fórmula política, que sí. uno de los elementos centrales es el partido político, que ahora hablaremos de ello seguro, ¿no?
Y él hablaba del sorteo, ¿no? Y después de 3 horas, La tesis de Rancière, digamos. más o menos, un poquito más bajada a tierra, pero, eh, pero sí, en esa dirección, ¿no? Entonces, al final, después de 3 horas, cenar y hablar, claro, yo mis dudas las hacía desde la experiencia. Ya no es la teoría, No. sino que es la experimentación concreta, y al final él me reconocía, bueno, es verdad que vamos a necesitar más tiempo antes de poder poner esto en marcha. La conclusión mía es que cuando leo ahora sobre ciencia política, lo tamizo con la experiencia de un país que es la cuarta economía del euro, que no es un país chiquito, sino que es un país relevante, y donde he podido ver cómo se comportan los actores políticos, los medios de comunicación, las grandes empresas, el ámbito internacional, Vargas Llosa y el Sursum Corda, ¿no? Entonces, Sí. al final todo eso lo tenemos que reteorizar para entender lo que nos está pasando, y volviendo a Ortega, para que no ocurra eso que decía Ortega, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Sí. Hablando de reteorizar, es un hecho, y lo he hablado contigo en su momento, de que el capitalismo en su modalidad neoliberal, para entendernos rápidos, tiene una capacidad de reproducción, de captura de las subjetividades, de destrucción de las lógicas argumentales, lo que tú mismo, y has sido muy citado por la televisión argentina, has llamado la Internacional de la Mentira, Steve Bannon, Vargas Llosa, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Y se muestra desenfadado, desinhibido, transgresor, mientras que del lado de los movimientos nacionales y populares, o progresismos, o las izquierdas, ha quedado la argumentación, recuperar la batalla por el sentido, intentar dar cuenta de las cosas, y la pandemia ha agudizado esto, porque las restricciones y el cuidado y la solidaridad han quedado del lado progresista o nacional y popular, mientras que la derecha hace permanentemente guiños negacionistas o relativiza muchísimo la cuarentena. Entonces hay un debate que recorre la izquierda, por eso me detuve en tu palabra reteorizar. ¿Cómo continúa? ¿Qué hace ahora para contrarrestar un dispositivo que ha tenido una condición, como lo has dicho tú en un libro anterior, algorítmica, mega conectado, que se autorreproduce ilimitadamente frente a proyectos históricos que tienen que interpretar legados, hacerse cargo de herencias simbólicas? Sí, lo primero es hacer buenos diagnósticos. Es decir, quien haga ahora un mal diagnóstico es un mal revolucionario, es un delito, ¿no?, de esa revolución, ¿no? Y por tanto, Sí. los que se apresuran, ahora en esos tiempos donde parece que lo importante es que seas el primero que tuitea algo, no, eso es de idiotas, ¿no? De acuerdo. Tiempos de reposa, Sí. lo vimos con la pandemia, y corriendo Chun Han, y corriendo Rancière, y corriendo Zizek, a ver si quién era el primero que ponía el huevo sobre cómo interpretar la Sí. pandemia. Parad, ¿no? Que no hay tanta prisa, ¿no?, para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, primero ya digo diagnóstico, y el diagnóstico requiere también humildad, cosa que los intelectuales no solemos tener. Los intelectuales me incorporo desde la perspectiva de que tenemos Sí. la función de intelectuales, porque intelectual es todo el mundo, como nos recordaba Gramsci, ¿no? Pero sí que somos profesores y nos pagan por Sí. tener la función de intelectual, y por leer libros y por reflexionar, y por tanto tenemos más obligación que cualquier otra persona al respecto, ¿no? Y no errar el diagnóstico. Aprovecho para hacer un llamado a nuestros colegas economistas que prueben, como en El Padrino, ¿no?, a tomar cicuta o algo así, porque dices, tantos economistas y no prever ninguno la crisis de 2008, no prever nada, dices, ¿para qué queremos tanto? Nos gastamos esos dinerales, ¿no? Ya. Y luego además no Bueno, son... los economistas no calculan al sujeto, no piensan a Madoff, por ejemplo, siempre hay algo, una contingencia que se introduce, ¿no? Sí, no hay sujetos, es todo como automático. Exacto. Y guiado por el beneficio, y lo dan por cierto. Y luego no cambian los planes de estudio, porque dices, oye, si os ha fallado, ¿no podríais tener la humildad de decir, vamos a meter en los planes de estudio algo que pueda servir como vacuna ahora en tiempos de la pandemia, para intentar evitar, ¿no?, esta contaminación Tal cual. de un modelo falso? Pero bueno, ellos verán lo que hacen. Pero fíjate, te decía diagnósticos, y luego ser conscientes de que los tiempos son complicados. Por eso, ¿por qué nosotros siempre leemos tanto a Gramsci, ¿no? Porque nos alumbra. También decía Ludovico Silva, que era un
filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela. No, acá podemos citarla, Bueno, la hacemos siempre. Quisiéramos alentar, ¿no?, la bilis de nadie. Entonces decía Ludovico Silva que si los loros, si los papagayos fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Con mucha sorna, ¿no?, por ese repetir ese mantra constante. Gramsci era un heterodoxo, y como heterodoxo nos ayuda mucho a pensar la actualidad, ¿no? Entonces, Gramsci hacía análisis radicalmente pesimistas en un momento donde estaba emergiendo el fascismo, donde él veía lo mismo que está pasando ahora que has planteado tú. ¿Cómo es posible que esté captando el fascismo el imaginario de sectores populares, ¿no? Sí. Entonces era como Cassandra. Con esto te quería preguntar eso, ahí está. Gramsci, como tú sabes muy bien, hizo una gran lectura de Maquiavelo, le dio ya muchísimo valor en aquel momento a lo que podría ser una construcción de una voluntad colectiva, al problema de la unificación, y hay un momento donde habla de leyes y armas. Y bueno, leyes, hoy en día todos los aparatos judiciales están capturados, y las armas podríamos hacer un concepto más extensivo de ese término, y son armas mediáticas, armas, como has dicho tú al comienzo, con recursos, o como dice la propia Cristina en Argentina, los fierros mediáticos, haciendo una metáfora con las armas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tú has hablado de reteorización. ¿Cómo serían las condiciones de intervención y desde qué lugar hablar, ¿no? Iba a eso, ¿no? Maquiavelo, invito a la gente que nos esté escuchando que se vayan al capítulo 26 del Príncipe, porque como es el último o el penúltimo, la gente no llega hasta el final, y entonces se pierde un capítulo que para mí es el esencial, porque él ahí es donde establece cómo tenemos que hacer los análisis, y él dice que pone tres elementos que dices, coño, si hubiéramos leído bien a Maquiavelo nos hubiéramos ahorrado todas las discusiones del estructuralismo, de tantas cosas, ¿no?, que siempre les faltaba algo, ¿no? Y ahí Maquiavelo dice, el río que se desborda, porque crece por las lluvias y no lo puedes evitar, porque crece el río, ¿no? Condiciones estructurales, que él lo llama fortuna. Fortuna y virtud. En ese tiempo, claro, fortuna y virtud son los dos elementos que la gente repite en los manuales, ¿no? Fortuna es las condiciones objetivas. Tienes que entenderlas bien, el diagnóstico, ¿no? Él plantea también que el príncipe virtuoso es el que prevé. Ahora la gente dice prevé, que es como ponerle más para intentar ver más lejos. Sí, pero ve lo mismo. Ve lo mismo. Prevé. Entonces, el príncipe virtuoso es el que prevé que se puede desbordar el río y entonces manda a construir un dique. Entonces eso es virtud. La virtud es la agencia, es el actor político, ¿no?, que interviene. Pero en el capítulo 26 añade un tercero, que nadie lo cita. Él dice, Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Si Moisés no hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si los israelitas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. La necesidad, sí. Claro, la necesidad es la conciencia, ¿no? Entonces, voy a tu respuesta, ¿no? A tu pregunta. ¿Cómo reteorizar y demás, ¿no? Te decía que seamos conscientes de que el momento es un momento de pesimismo. Me gusta mucho Alain Badiou cuando dice estamos en un momento de valle. Es decir, cuando plantea como una hipótesis que hay momentos en la historia donde en esa pelea constante que tenemos los seres humanos entre el egoísmo y la empatía, que es una constante, Marx lo simplificó como diciendo que era la lucha de clases, pero es más allá de la lucha de clases. Más allá, sí. Siempre que hay una tensión que genere una desigualdad, pues ahí generas un proceso político que intenta acabar con ella, ¿no? Y eso está instaurado, está escrito biológicamente en que los seres humanos tenemos el ángel y el demonio, tenemos el solidario y el egoísta, ¿no? Y según cómo se va resolviendo esa tensión, pues vamos avanzando en la historia, que es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que es lo que Lynn Margulis y otra gente decía, cuidado, que es verdad que tenemos la parte egoísta y la parte cooperativa, pero lo que nos ha permitido llegar hasta aquí es la parte cooperativa, no nos engañemos, ¿no? Es verdad que tenemos la pelea constante, eso me lo contaba... Pero hemos llegado hasta aquí gracias a las irrupciones igualitarias que hubo en la historia de la humanidad. Claro, que responden, esas irrupciones igualitarias responden a esa tendencia que tenemos también innata en los seres humanos y que está inscrita en el propio lenguaje y en el propio
los propios ojos, ¿no? Que con la mirada nos estamos contando cosas. Entonces, esa condición empática al final deviene en una construcción moral, política, que asienta la obligación de las colectividades humanas de atender a la igualdad y por tanto a la fraternidad y a la solidaridad para no desaparecer, ¿no? Entonces, eso es muy, muy relevante, ¿no? Y por eso esa tensión. ¿Qué ocurre? Que hay momentos en donde esa tensión triunfa, que es lo que hace que la historia avance. Hablando, Jorge, con Eudald Carbonell, que es el codirector de Atapuerca, me emocionó entrevistarle en mi programa, ¿no? Porque nosotros los politólogos hablamos a veces de 10 años, 20 años, los historiadores 100 años, sí. Él hablaba de 200.000, 300.000 años, ¿no? Claro. Entonces, él veía la línea histórica, ¿no? Que a mí es una idea que saqué de él, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en la línea histórica, pero si miramos dónde se han situado los otros, dices, ¿dónde quiero estar? ¿Con Espartaco? ¿O con Crax? ¿O con los campesinos? ¿O con Lutero? ¿Con Zapata con Lenin o el zar? ¿O con Huerta? ¿Con Lenin o con el zar? ¿No? Entonces estás ahí con esa... Entonces, fíjate, para terminar, él planteaba, Eudald Carbonell, que lo que llaman ahora la resiliencia no es sino salir de los cuellos de botella de la historia gracias a la fraternidad y al encontrarnos, ¿no? Que no está escrito que en el futuro sea así. Y por eso él planteaba que la posibilidad de la desaparición de la especie humana está escrita. Está abierta, sí. Está ahí, ¿no? Pero no ha sido así, ¿no? Entonces, claro, en los momentos históricos, decía lo de Gramsci, terribles, como los años 20, con la emergencia del fascismo, con un capitalismo en crisis, ¿no? Donde puede salir de una parte emancipatoria, de una parte reaccionaria, él es pesimista, pero él sabe que hay algo que le obliga a rescatar la voluntad, el optimismo de esa resiliencia humana y de esa fraternidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, decía Alain Badiou, dice, hay momentos en donde emerge ese elemento emancipatorio, nace una etapa en 1789 muy poderosa de emancipación que se cierra con la masacre contra los comuneros y las comuneras de 1871. Sí. ¿No? Ahí hay un valle, ¿no? Largo, ¿no? de 40 años, hasta que otra vez con 1917 emerge la posibilidad emancipatoria que se vuelve a cerrar con 1991 y el hundimiento de la Unión Soviética. Y ahora estamos otra vez en ese valle. Y buena parte de nuestra, a veces, depresión tiene que ver con que no somos capaces de decir que estamos en este valle, pero del valle vamos a salir, ¿no? Porque en la construcción histórica siempre salimos y por tanto, perdón por la respuesta tan larga, tu pregunta concreta es cómo reteorizamos. Bueno, pues reteorizamos entendiendo cuáles son las condiciones actuales para que una amplia mayoría siga caminando en ese lugar correcto de la historia, ¿no? Que nos permite seguir existiendo como especie humana. Con respecto, bueno, has dicho cosas muy importantes en tu último desarrollo. Te voy a hacer dos preguntas. Una es con respecto a lo que se llamaba clásicamente desde la tradición marxista el interés objetivo. Hace días atrás hiciste un comentario que abrió distintas polémicas. Los sectores populares o los sectores de la clase trabajadora o los sectores oprimidos, porque no son exactamente lo mismo los explotados y los oprimidos, no parecen ya responder a la clásica definición de intereses objetivos, donde de un modo necesario, ya que lo has dicho, necesariamente, citando ese momento de Maquiavelo, ya no responden necesariamente a esos supuestos intereses objetivos. No es tampoco que voten contra sus intereses, sino que tienen intereses más opacos y más oscuros donde juegan identificaciones, los que los psicoanalistas llamamos fantasmas ideológicos, en fin, juegan... Falsas conciencias. Exactamente, resortes más complejos, porque no es exactamente, le he escuchado a muchos politólogos decir, claro, es que van contra sus intereses. No, van con sus intereses, pero sus intereses no son los denominados intereses objetivos o de clase o del sector social precario al que pertenece. Entonces, me gustaría ahí tu mirada sobre este problema. Y luego estoy tentado de hacerte una pregunta, dado que eres un gran conocedor de Maquiavelo, que es el momento en donde Maquiavelo le dice al príncipe que no confíe en el amor, que no espere, que el amor es muy frágil y que el reconocimiento es muy efímero y que el príncipe tiene que inspirar temor y a la vez no ser odiado. Lo segundo se responde, como decía Bertrand Russell, o sea, El príncipe es un manual para gángsters. O sea,
sea, el Príncipe es un manual para hijo de putas, ¿no? O sea, es como ¿no? Bueno, pero Ser un canalla. Y hay una ¿cómo se parte- explica que ese Manuel para gángster, que lo has dicho, me parece perfecta la definición, haya sido reapropiado por grandes tradiciones marxistas? Porque al final Sí, hay un Maquiavelo que se disputan porque todos los los marxistas marxistas. han metido la pata primando de la táctica frente a la estrategia. Entonces, en la táctica, cuando estás buscando herramientas en el corto plazo, es muy útil. ¿Por qué? Porque funciona una cosa que es una mierda, ¿no? Que es la autonomía de lo político, ¿no? Es decir, que yo se lo explico siempre a los alumnos, ¿no? Que en la sociedad hay cuatro grandes, o sea, que los seres humanos somos ángeles y demonios, ¿no? Y yo les planteo en una columna que tenemos en esa condición de que somos animales sociales, como decía Maquiavelo, pero como decía Aristóteles, pero como animales sociales tenemos una parte social y una parte animal, que no es correcto, ¿no? Porque hay animales muy Funcional, sociales, digamos, ¿no? sí. Digamos que tenemos la parte egoísta y la parte solidaria, ¿no? Y eso nos genera cuatro grandes problemas. Nos genera el problema de cómo nos repartimos unos recursos que son escasos, cómo solventamos las confrontaciones entre nosotros, cómo logramos mantenernos unidos y cómo nos damos sentido, sabiendo que nos vamos a morir, ¿no? Entonces esos cuatro elementos generan la base de lo social, ¿no? Sí. Para dar respuesta a la escasez, Está bien. la economía genera una división de las tareas para solventar el problema de los conflictos inherentes. El poder, ¿no? Es gestionado para conseguir la paz, para solventar las tensiones que nos desintegran. El derecho o los sistemas normativos nos obligan a la reciprocidad, por eso la ley o las normas, y para solventar el sinsentido, el sistema cultural nos otorga trascendencia, sobre todo a través o bien de la familia, como una construcción cultural, o también la nación o la religión, ¿no? O sea que esos elementos están ahí constantemente, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, hay un error profundo, porque claro, todos esos cuatro elementos están juntos. Análisis significa en griego, ana es hacia atrás, y Sí. lisis es romper. Hacer análisis es coger algo que está unido Sí, hasta determinar sus elementos. y descomponerlo, pero cuidado, que es el error de Maquiavelo y el error de tanta gente que hace análisis y luego no hace síntesis. Y dice, regresad después lo que habéis deconstruido a la realidad, porque el ser humano no es solamente economía, política, derecho y cultura, somos todo. Entonces, Sí. el problema de la autonomía de la política de Maquiavelo es que tú sacas, ¿no?, los elementos vinculados al poder y entonces dices, eso es un todo. Y dices, no, No, eso es claro. Juego de Tronos. Juego de Tronos, yo me enfadaba con Pablo y con Errejón, decía, o sea, Juego de Tronos es a la política lo que el porno al amor, ¿no? Es decir, que... Sí. Bueno, bueno, muy buena es muy didáctica la definición, está sí, bien. pero yo les decía, o sea, si alguien se ve 3 horas películas porno, que vaya al psicólogo, ¿no? Sí. Y se lo mire, o Al psicoanalista mejor. al sí. psicoanalista, o que busque a alguien y coja, ¿no? Y habla, sí, Y haga sí, algo, ¿no? sí. Entonces, y en cambio, puedes ver 6 horas Juego de Tronos y dices, pues también estás enfermo. Porque ¿dónde está la gente que trabaja, la gente que, No, que se claro. quiere? ¿Dónde está? Dices, eso no es la política. Entonces, la autonomía de lo político, que es medir todo en términos de poder, es mentira, es cortoplacista. En la República de Platón hay un argumento que formaba parte de las explicaciones de primero de Derecho, que era el argumento de Trasímaco, ¿no? Donde Trasímaco, un joven impulsivo, le dice a Sócrates, no, el que tiene la fuerza es el que tiene la razón. Y Sócrates le dice, caro amigo, será verdad que con esas cosas que dices, vaya aburrido, ¿no? Pero Sí. bueno, como se explicaban las cosas, ¿no? Y le dice, no es verdad. Es decir, con la mera fuerza construyes a lo mejor un poder muy, muy concreto, muy momentáneo, pero tú no mantienes con la fuerza. Si tú invadís un país, tienes que Claro. colocar el gobierno de Vichy. No Sí. basta solamente la mera invasión de Francia para que los alemanes manden, ¿no? Y por tanto, la autonomía de lo político, de Maquiavelo que tú me planteabas, ¿no? De pretender hacer valer desde los marxistas o desde los brokers o desde las escuelas de negocio, el planteamiento de Maquiavelo es porque están mirando en el maldito corto plazo que Sí. sirve para solventar cosas muy concretas, pero que no construyes en el largo plazo absolutamente nada. Estaba en la pregunta también lo del Igual- interés objetivo. sí, sí. A ver si. Igual que cometen el error los juristas que hacen la autonomía del derecho y creen que tú puedes explicar a Argentina con la Constitución argentina. No explicas un carajo, no digas tonterías. O la autonomía también de los economistas, que sacan la economía y las reglas de la economía
del resto de los elementos normativos, políticos o culturales y quieren explicarlo en esos términos. Y por tanto, cuidado con lecturas de Maquiavelo, que es como darle una metralleta a un chimpancé, ¿no? Me gusta Maquiavelo, pero cuidado con sacar malas consecuencias y conclusiones al respecto. Y luego lo otro, es verdad que yo creo que es el gran problema, y tenemos una enorme contradicción, que yo lo vivo con mis alumnos. Nunca los dispositivos ideológicos han sido tan sofisticados, sí. Nunca, ¿no? Hombre, claro, dices, pues ya, y en el siglo XIII la Iglesia, dices, es verdad, ¿no? Es verdad que la Iglesia también desarrolló un dispositivo muy sofisticado que ha durado muchos siglos, sí, y que ha funcionado, ¿no? Esto se supera, ¿no?, con la Ilustración y demás, pero digamos que como que se han vuelto a rearmar los dispositivos ideológicos hasta el punto de que son capaces de convencer a la gente para que vote a sus verdugos. Y es una realidad. Y hay una cosa, Jorge, que invito a la gente que nos escuche, a que lea. Hay libros obligatorios. Y una parte de los libros obligatorios son libros que gente con 70 años, ya después de jubilarse en la universidad, nos hacen el favor de intentar resumir en un libro su pensamiento. Y uno de esos libros, que a mí me ha apasionado, porque además tenía mucho cariño al profesor, ha fallecido hace unos meses, era Eric Olin Wright. Eric Olin Wright publicó, y ha sido traducido recientemente en España, un libro que el título es un poco feo, es Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, ¿no? Pero no deja de ser el libro de una persona que es el teórico más importante que hemos tenido en Occidente sobre clases sociales, es el que retoma el planteamiento de las clases sociales de Marx y lo reelabora, y los últimos 20 años se ha dedicado a un proyecto mundial que se llama Utopías Reales, ¿no? En ese libro él dice, cuando queramos analizar la acción colectiva, vamos a mirar en tres cosas, que ayuda un poco a clarificar lo que tú estás planteando. Él dice, vamos a mirar intereses, identidades y valores. Que son tres cosas diferentes. Distintas, sí. Los intereses son objetivos. Son objetivos. Es decir, si una persona, por sus valores, decide no vacunar a sus hijos contra la COVID-19 porque cree que le van a inocular un chip Soros y le va a robar a los niños, está yendo contra sus intereses. Y eso es objetivo. Pero después están los valores y las identidades. Y ahí es donde opera lo que tú planteas. ¿Qué ocurre? Los valores, lo que planteó Marx en su día, que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes, ¿no? Y la sofisticación actualmente de los medios de comunicación es brutal. Es brutal, ¿no? Yo siempre he repetido que antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios tenemos que ir a los platós de televisión. Porque es donde realmente se disputan los sentidos, ¿no? ¿Por qué nos han echado en España prácticamente a todos nosotros de los medios de comunicación? Juan Carlos, a la derecha hacíamos daño. A la derecha, voy a utilizar tu expresión del algoritmo. A la derecha, bajo los procedimientos algorítmicos, ¿le interesa todavía la batalla por el sentido o la batalla por el sentido se da en el interior de nuestro campo y ellos ya has utilizado recientemente una expresión que en la Argentina ha cundido, que es la internacional de la mentira, como te decía antes, y a la derecha ya el sentido, esa disputa por el sentido no le interesa porque sus precisamente sofisticados mecanismos de reproducción... Pero el algoritmo recibe órdenes, Jorge. El algoritmo es ideológico. Sí, el algoritmo nosotros no lo vemos, igual que no vemos el dron que te mata, por alguien está desde el desierto de Nevada manejando el dron para volarte el trasero, ¿no? Entonces el algoritmo tiene órdenes. Sí. Porque si es negro, joven, está sentado en una escalera escuchando música, es peligroso, ¿no? También tiene una orden interna el algoritmo, el dispositivo, que es de reproducirse a sí misma. Eso ya funciona de un modo, vamos a decir, menos reflexivo. Sí, pero estoy convencido de que si el algoritmo de la policía le dice, si ves a un tipo con un descapotable moviendo la mandíbula, muy bronceado, deténlo. Le van a decir, aquí el algoritmo se está equivocando, ¿no? Ahí no van a detenerlo, ¿no? Entonces, o sea, el algoritmo también es como cuando vas a reclamar algo y te dicen, el sistema no me deja, ¿no? Y dices, nos jodimos, ¿no? Pero claro, si el sistema, dices,
como dicen en Venezuela, qué vaina, ¿no? Es decir, pues, Sí, si no se puede hacer qué nada, es un factum, es un factum. Entonces, pero fíjate que no quiero dejar de cerrar tu pregunta con algo que para mí es muy relevante y que es la parte de Gramsci de ese optimismo de la voluntad, ¿no? Creo que los mecanismos intelectuales de sojuzgamiento de las mayorías son espectaculares. Son mucho más sofisticados que la Iglesia Católica. Mucho más, sí. Porque nos construyen nuestras preferencias y al final somos capaces de mutilarnos. Somos capaces de mutilarnos en un momento en donde parece que habíamos sido dueños de nuestro propio destino, logrando, no sé, las mujeres el derecho al aborto o tantas otras libertades. Pero al final, en nombre, ¿no?, de ser productivo, de poder tener capacidad de consumo, de no ser un loser, de no ser un perdedor, somos capaces de volvernos a mutilar, ¿no?, como las hermanastras de la Cenicienta, que para que les encaje el zapatito del príncipe están dispuestas a cortarse el dedo o el Perdona, talón. Juan Carlos, ahora que estás hablando de esto. Pero mira lo importante ahora. Sí, ahora viene lo importante y Bueno. lo vas a decir, pero ten en cuenta lo importante si puedes introducir, porque te lo íbamos a preguntar, la capacidad política del feminismo para intervenir precisamente en esta distribución de valores, identidad, intereses, en fin. Si ese nuevo movimiento político va a poder inscribirse en un proceso transformador. Es que las mujeres vienen con kriptonita, entonces la kriptonita debilita a Superman estructuralmente y por tanto es una de las grandes ventajas y por eso también toda esta lógica choca contra la lógica feminista porque no están dispuestas, salvo algunas, este feminismo neoliberal, ¿no? de la Christine Hakim o las políticas, ¿no?, del feminismo, ¿cómo lo llaman?, el capital erótico y ese tipo de cuestiones, pero el grueso de las mujeres tienen también una intuición de grupo que saben que no pueden salvarse al margen de las otras. Luego, en América Latina, yo siempre me ha sorprendido cómo las barriadas abandonadas por el Estado generaban lo peor, que eran intentos, ¿no?, de bandas de intentar suplir la ausencia estatal, pero al mismo tiempo la enorme solidaridad que es de las mujeres, las que lo articulan y que es lo que va a estar detrás, por ejemplo, de los programas Bolsa Familia y demás, ¿no?, de Lula y de Dilma Rousseff, que están pensadas como formas de redistribución de la renta sobre la base del compromiso que tienen las mujeres y no los hombres, ¿no? Y por tanto, en esa oferta, ¿no?, que nos hace el sistema maquiavélico, en esa idea de la táctica, en esta idea de vencer, en esta justificación de que el que gana tiene derecho a llevárselo todo, ¿no?, y que el que pierde es un perdedor, porque puedes a lo mejor en términos personales decir, vale, me ha salido mal, soy un perdedor, pero tu hijo también tiene que ser un perdedor cuando... ¿Qué culpa tiene, ¿no?, de tu fracaso? Entonces, claro, las mujeres al respecto son muy implacables al respecto y con razón. Dicen, no me venga usted con estupideces, no me fastidie, ¿no? Y por eso te decía, Jorge, que si bien es cierto que todos los mecanismos estos subjetivos, ¿no?, de captar, ¿no?, de captar nuestros imaginarios, ¿no?, y convertirnos en nuestros propios verdugos, al mismo tiempo identifico una suerte de repositorio, un baúl, donde hemos ido guardando unos elementos que tienen que ver con esta evolución del ser humano, que lo que tenemos que hacer es activarlos. Es decir, que es verdad que en mitad de la pandemia te puede venir una señora sin nada en la cabeza diciendo, y todos libres, y la libertad es hacer lo que nos dé la gana, y captar un imaginario donde la izquierda ha vuelto a ser gruñona en España, sobre todo en Madrid, y hemos vuelto a utilizar palabras que era muy complicado que la gente entendiera aunque fueran real, ¿no? Alerta antifascista, y la gente decía... no se sentía interpelado. No entiendo, ¿no? Entonces, y al final uno de los grandes errores que ha cometido Podemos ha sido hablar demasiado de ella misma, en vez de hablar de los problemas de la gente. Y decir cómo nos atacan los medios, y cómo se meten con nosotros, y cómo se meten con el Coletas, y cómo utilizan la Hacienda para intentar encarcelarnos, y cómo nos expulsan, y cómo... Y claro, la gente decía, vale, estáis muy jodidos, os golpean mucho, pero ¿qué hay de lo mío?, ¿no? Entonces al final hemos sido rehenes de esa trampa de que a fuerza de tanto atacarte, te colocas a la defensiva y ya te han ganado, Jorge. Y nos ha pasado en todos los gobiernos de América Latina.
de tanto atacarnos los dispositivos mediáticos, nos colocamos a la defensiva, nos convertimos en seres quejosos constantemente de mira estos hijos de putas cómo nos atacan. O desmintiendo, ¿no? aclarando. Claro, todo, pero al final la gente dice, ya, pero ¿qué me ofreces? ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos al respecto. ¿Y cómo se reactivaría ese déjame baúl? terminar, que nunca termino de contestarte. Sí. Entonces, te decía que es mi experiencia también en la universidad y en muchos sitios que no sabes de dónde la gente de repente saca un no. Dice, no te lo compro. ¿no? Fíjate que estas respuestas extremas de la derecha duran poco. Lo que pasa es que son muy sangrientas. El nazismo duró 12 años. Lo que pasa es que fíjate la que lió en 12 años. ¿no? Es decir, que siempre hay algo ahí que nos hace entender que estamos comportándonos de una manera mala. Y por eso, y fíjate, y es la conclusión, y ojalá sea esto lo que yo pueda brindar en esta entrevista. Has brindado mucho, ¿eh? Bueno, pero te decía al comienzo que estoy hasta las narices de análisis teóricos que al final no se convierten en una caja de herramientas. ¿no? Que no me dan algo para que yo pueda seguir. ¿no? Por eso desprecio cada vez más a los intelectuales apocalípticos que lo que hacen es narrar un futuro terrible que solamente sirve para que la gente diga qué listo es, tiene las claves del futuro y por eso ve, ¿no? estas negras tormentas en el horizonte. Váyase usted un poco a la mierda, con perdón, ¿no? Es decir, porque esos intelectuales que no te dan salidas son unos intelectuales fracasados. ¿no? O sea, váyase usted por ahí, hágase diagnóstico, se lo queda usted en su casa, piense durante 6 meses y luego escriba un libro contándome qué hacemos con ese diagnóstico terrible para poder solventar, ¿no? Entonces te decía, hay una cosa que nos contaba uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, alguien tuve el honor de conocer y persona el único que estaba en aquel entonces interesado por Lacan y me invitaba a sus seminarios. Y un tipo vinculado a la poesía, ¿no? La poesía, fíjate, frente al tipo marxismo torpe, cómo esos saberes poéticos te abren conocimientos que la ciencia no te puede brindar. Y bueno, el problema ¿no? del sujeto, ese no del que hablaste antes, no es que te interrumpa, voy en tu discurso. Ese no que dice de golpe alguien, ¿de dónde lo extrae? ¿En dónde se encuentra con ese no? Esta es la respuesta. Decía Jesús Ibáñez que la antesala de cualquier revolución, entendía la revolución como un cambio profundo, ¿no? La revolución es un momento donde podemos hacer posible lo imposible. Y decía Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Es decir, en las grandes conversaciones resemantizamos las palabras, es decir, damos nuevos significados, o a lo mejor significados antiguos, originarios que nos dan luz. Hacemos nuevas gramáticas, juntamos cosas en el lenguaje que no se podían juntar y mezclamos poesía con danza y de repente, o con poesía, ¿no? Y de repente aparecen imaginarios que estaban ocultos. Si ahora mismo, en Argentina, en España, en donde sea, se abre una gran conversación como la que tuvimos aquí en 2015, ¿no? Con el 15M, perdón, 2011 con el 15M, o la que tuvisteis en 2001 con el que se vayan todos en Argentina, ¿no? Esas grandes conversaciones emerge lo que compartimos. Y es muy complicado que en una gran conversación me venga un neoliberal a decir, no, es que las vacunas para el que las paga, ¿no? Dices, ¿qué me está usted diciendo? ¿No? Porque entonces emerge con brutalidad lo que llamaba otro la lucha de clases, que porque tú tienes una patente que además la has conseguido con dinero público que yo he puesto miles de millones para que desarrolles esa vacuna y a mí no me llega. Entonces esto es la guerra. Y como decía Hobbes en el Leviatán, si lo que está en juego es la guerra, se rompe el contrato social, ¿no? Y por tanto, nuestra tarea en todos los lugares, Jorge, es abrir esas grandes conversaciones, porque es la garantía. Si abrimos esas grandes conversaciones, es la garantía de que emerja lo que tenemos. Porque hay otra cosa muy relevante, y o la recuperamos o estamos perdidos. O estamos convencidos de que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias, o hay una confianza en el ser humano, o apaga y vámonos. Totalmente. Porque es que entonces lo único que queda es otra vez la vanguardia del proletariado, vienen 4 listos, ¿no? A dirigir la marcha de la historia, y si no estamos de acuerdo nos fusilan porque somos enemigos del pueblo. No me jodan. Entonces, mi experiencia es que de repente, cuando tú confías, ¿no? en las discusiones, emergen cosas. Eso no quita, y esto lo he aprendido también de la teoría de las empresas o del funcionamiento de Wikipedia, hay que escuchar a los expertos.
O sea, una de las cosas constantes para evitar las jerarquías es abrir grandes discusiones. Cada vez que hay una discusión con una voz en Wikipedia, abren un chat. Y en ese chat, una de las reglas es que hay que escuchar a los expertos, porque tú abres una voz sobre teoría de cuerdas o sobre mecánica cuántica, hombre, no puede opinar igual uno que ha llevado toda su vida el esfuerzo de estudiar eso a uno que dice, pues yo creo que las cuerdas sirven para saltar, vaya usted a la mierda. O sea, o sea, esa tontería, ¿no? de Twitter de que todos somos iguales, no. O sea, todos tienes derecho a opinar, igual que en el ágora griega, ¿no? Pero las opiniones no son todas iguales, ¿no? Y por tanto, yo creo que en esa gran conversación que tenemos que abrir, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresar lo que llamaban la isegoría, ¿no? El derecho a todos a hablar en el ágora pública, tenemos todos derecho, pero también tiene que haber una reclamación, que seguramente la pandemia ayuda a hacer un reconocimiento de la importancia de la ciencia, del conocimiento, un conocimiento que no esté atravesado por intereses económicos o intereses políticos y demás, ¿no? Y por tanto, la tarea que te decía que para mí era lo más importante que puedo aportar en esta charla es abramos grandes conversaciones. Sí. O sea, seamos capaces de establecer grandes diálogos donde escuchemos a la gente. Esto que te estoy contando, que es tan evidente, ¿no? de que corremos el riesgo de hablar para nosotros mismos, me lo decía una amiga que no está en Podemos, pero que dices, ¿por qué no te habré escuchado antes? ¿No? Cuando de repente te dicen, hace 4 años no estabais tan enfadados, hace 4 años tenéis más cintura. Hace 4 años Pablo Iglesias se reunía con 10 personas y repartía a todos y les hacía la Z como el zorro en la mejilla al virrey. Y es verdad que ahora estamos más enfadados, y que nos han pasado muchas cosas y que nos han querido encarcelar, nos han querido arruinar, nos multan, nos persiguen, nos quieren echar de nuestros trabajos, intentan que no podamos estar ni en un bar. Y es verdad que eso te va agriando. Pero recordemos, Jorge, a nuestros oyentes queridos, el poema An die Nachgeborenen, a los que vengan detrás, ¿no? De Bertolt Brecht, ¿no? Esos tiempos sombríos que luego va a retomar, recuerdas, Hannah Arendt en un libro, sí, diciendo, nosotros que vivimos en tiempos sombríos, nosotros que no pudimos sonreír, nosotros que arrastramos las alpargatas por caminos polvorientos, nosotros que no pudimos ser amables, mirándonos con indulgencia, o sea, que al final que tenemos que aceptar otra vez el estalinismo, ¿no? Sí. Entonces, sé que es jodido, ¿no? Sé que es complicado, pero si no hay ese pozo de confianza en que la gente que pasa por la calle va a acompañarnos en el proceso de transformación, entonces al final lo que somos es otra vez revolucionarios profesionales que vivimos, ¿no? de este elemento de la transformación, pero no vamos a transformar absolutamente nada. Magnífico final. Muchas gracias, Juan Carlos.